Adán nació hablando. Es fácil demostrar esta cuestión y es fácil demostrar que en una sociedad secreta entran los hombres más claros y pudientes que representan a la humanidad. Es como la mafia. Usted en la mafia no puede entrar cualquier pelofustán ni puede entrar cualquiera que va a estar revelando las cosas en las esquinas, porque está en juego muchas cosas y vidas, sobre todo. Yo para hablar de sociedad secreta y de logias y de cuestiones, tendría que irme a los anales de la historia y teníamos que irnos a los anales de muchos escritores e investigadores sociales y culturales de mucha importancia y renombre, y estudiar mucho las sectas religiosas de todos los tiempos. Pero por eso, Robin, ¿por qué usted dice que Adán nació hablando? Bueno, si usted tiene en cuenta cuando Dios hace al hombre en el sexto día, ya por el capítulo 2 al 3 de la Sagrada Escritura, vemos que después de Dios hacerlo, y ya él encuentra animales y todo, Dios le da la orden que le pongan nombre a los animales, y él dice, aquel es el tigre, aquel es el barraquete, aquel es el elefante. Y aquel que viene allá, ¿quién es? Bueno, ese es el chinche. Anda, pero Adán no podía ver el chirrinchi, porque el chirrinchi se le pegaba en los huevos al chinche. ¿Me recuerdan ustedes a esos alumnos? Bien, entonces Adán le pone nombre a las aves y le pone todo lo que quiere decir que hablaba. Nació hablando y nació con capacidad de preñar a una mujer. Es el único fenómeno para poder nosotros entender ciertas palabras y entender esto de cuestiones secretas. Y para eso tendríamos que ir a muchos términos lingüísticos, poder entender ciertos grupos fónicos como cadena hablada que se haya comprendida entre dos pausas, comprender lo que es el habla como utilización de la lengua que hace un hablante concreto en un momento determinado, eso de aquella es la vaca, aquel es el colibrí, y esas cuestiones así, aquella es la morrocoya y aquella es la babilla. Y había que hablar, tenía que haber estas cuestiones fónicas, había que haber estas cuestiones concretas, determinantes, y que se utilizan, y que cada una de esas cuestiones tenían por supuesto su sinonímica en la lengua para poder nosotros determinar un grupo social o de una pequeña extensión geográfica. De esta misma forma surge la homofonía, que es la igualdad física entre dos términos etimológicos y semánticamente distintos. Por ejemplo, cuando decimos vaca con B larga y vaca con B corta, y así por el estilo. Y de esta manera demostramos que Adán se hablaba y que queda en lo oculto el secreto de esa cuestión invisible que no se ve, y que cuando vemos los grandes anales de las sociedades secretas, de las cuales parten una cantidad de grupos y que muchas veces están determinadas por el Vaticano como sectas religiosas también, vemos que hay algo invisible, y ese algo invisible es secreto y que va a estar siempre en el lugar santísimo, que solamente una persona que entra anualmente al lugar santísimo, después de pasar el santo y después de pasar donde se encuentra el feligrés, o llamado atrio, se encuentra con ese ser invisible, y ese ser invisible es el que dice lo que va a hacer y deshacer. Así son las sociedades secretas y así es la mafia. Por lo tanto, todo mundo no sirve ni para la mafia ni para sociedades secretas. Hablemos de esto. Sí, profesor Robinson ya nos explicó que Adán hablaba y que eso se encuentra en la Biblia. Entonces resulta que en los grandes anales de los libros secretos se encuentra el nombre de Yahvé, y se encuentra en forma escrita como Javech, de derecha a izquierda, como se escribía, y que cada letra tiene un significado. Y decimos esto, que en estas sociedades secretas, de las cuales se derivan precisamente muchas del mismo Vaticano, por ejemplo, los Rosacruces, que están determinados por una rosa, provienen de los jesuitas. Y por eso es que
después de la constitución de una orden secreta, muchas veces podemos decir que hay noches en que se hicieron todas estas cuestiones. Una es conocida como la noche de San Juan, es decir, el 23 de junio de 1344 ya había cuestiones y había mensajes depositados en las criptas de gran valor. Y se menciona este número de 1344. ¿Qué quiere decir esto? Se considera que entre 1307 y 1344 hay una orden secreta que se reorganiza para llevar a cabo el proyecto, cuyo punto de arranque se ratificaba en un pergamino. Y ese pergamino, a través del cual era necesario esperar a que se calmasen las aguas, que se reanudaran los contactos entre los templarios de 5 o 6 países del mundo. Y es así como los templarios esperaron 36 años y no 35 o 37, porque es evidente que para ellos el número 36 tenía valor místico. Aquí entran lo místico, lo cabalístico, las simbologías. Y por eso encontramos que al reunirse todos esos emporios económicos, culturales y sociales de las riquezas de la tierra, se trata a través de ello de viabilizar con los hombres más pensantes y los hombres que pueden guardar precisamente un secreto y que solamente en esa invisibilidad y en ese secreto profundo dirigen y dirimen. Y de ahí siguen las directrices de cómo va a ser el futuro, cómo es el presente y del pasado en que viene. Entonces, de aquel Adán que habla y las cuestiones lingüísticas y ahora en estas cuestiones que entra la numerología, vemos que sí hay grandes cuestiones que nacen y simbolismo que nacen de estas cuestiones intactas con sellos y mensajes, donde hay carreta de heno, mantos blancos. Existen las cuestiones provenientes de la ven, que significa venganza, y donde hay localidades, hay planes, hay muchos segundos que se reúnen con cuestiones de ciclas mundiales, hay refugios nuevos y hay cosas nuevas al otro lado de la corriente y surgen cuestiones de piedra, y ahí donde aparece también en esa simbología el famoso 3-6, que son 3 veces el 6 para llamarse 666 antes de la fiesta de la gran meretriz. Y estas cuestiones nos hacen ver a nosotros que precisamente para los mismos hombres donde nace esa primera sociedad secreta celestial que nadie ve, porque nadie ha visto un demonio, y los que han visto un ángel lo saben ellos solos, no son colectivos, y por eso no se hablan estas cosas y que lo entienda todo el mundo en las colectividades, en las esquinas, en los parques, etcétera. Y por lo tanto vemos entonces cómo del jesuitismo nace el rosacrucismo, y podemos hablar de los rosacruces pues, en cuestiones de secta religiosa, ya que una vez yo les hablé bastante de estas cuestiones de las tabernas de Londres, donde nacen la masonería, allá en el siglo X y pico. En estas cuestiones se ven muchas noches que son prometidas. Se ven las visiones blancas, azules, el rojo, los claros, que se utilizan en formas mixtas o muchas veces blancas, colores de llama de vela, blancas y vísperas y chispas, que tienen que ver y ponen la carne de gallina en todo el cuerpo. Y todas estas cuestiones forman parte de ritos y cuestiones que solamente los que están dentro saben. Por lo tanto, ya demostramos que Adán nació hablando. Y para podernos entrar a la cuestión de estas órdenes, que ellos saben que aún no se ha cumplido el tiempo y que actúan con el tiempo, con los simbolismos, con la numerología,
son para hombres que van rigiendo los destinos, porque el hombre individual ya le hace tanto por su orgullo, su vanagloria, ya cada uno hubiera hecho lo que sea, ya hubieran destruido este planeta. Por lo tanto, una bomba nuclear no puede quedar en manos de cualquiera de una esquina. Tienen que ser los hombres más pensantes, los hombres más férreos en su mente y de una gran salud mental para poder dirimir en las altas cúpulas de las órdenes secretas que se encuentran, sean las órdenes blancas y donde se encuentran los grandes maestres de las órdenes, desde los tiempos antiguos hasta nuestros días. Porque si nosotros vamos a como dije, a la cuestión de los verdaderos superiores que gobiernan la orden, es fácilmente que encontremos en sus escritorios veneno. Es fácilmente que hay una sentencia y hay un juramento o algo que de una u otra forma acusa y dice que estamos en algo serio y en algo que necesita respeto, porque ahí está, en esas grandes toneladas de riquezas del mundo, la viabilización de la existencia en la Tierra. Y si pusiésemos penetrar con la vista y tan siquiera contemplar el interior de la Tierra, de polo a polo, o desde el sitio que nosotros pisamos hasta las más grandes antípodas, y descubriríamos con horror una mole tremendamente horadada por grietas y cavernas, y eso es lo que encontraríamos nosotros. Y de estas cuestiones hablan en la teoría sacra de Astendar en Walter en 1694. Esto viene de tiempo atrás, por ahora la modernización ha diseñado todo, pero nosotros mismos, y el hombre siempre ha sentido admiración por los secretos, nosotros los mismos hombres propios tenemos secretos, y son gratos los secretos y el misterio, y a muchos hombres nos gusta. Por lo tanto, al no poder dirigir públicamente los destinos terrestres, el hombre, porque los gobiernos se opondrían, y a estas asociaciones misteriosas solo pueden actuar y se le llaman secretas, y solo pueden actuar a través de sociedades que ellos llaman secretas. Y estas sociedades secretas, a muchos de nosotros a veces tenemos una cantidad de amigos que para hacer una cuestión y no queremos que nadie lo sepa. Ahí el secretismo siempre ha ido con la especie humana. Y comenzó con ese Adán. Ese Adán jamás habló de ver un rostro que le decía haz esto y haz aquello, pero él habló y le puso nombre porque aquello invisible y aquello secreto le decía que coloque en su mente que le colocara nombre a los animales, o posiblemente sí conoció, como todos los que andan en una sociedad secreta y entran, a sus grandes maestres, a los grandes dirigentes de la orden. Por ejemplo, si usted entra a los Rosacruces, que es lo más cuestión aquí más cercano y de hace más poco tiempo para acá, encuentra que tiene un simbolismo que proviene de los jesuitas, y usted en esa orden va a encontrar amigos y va a encontrar jefes superiores, como cuando entramos a una escuela vamos a encontrar un rector, vamos a encontrar un prefecto de disciplina, vamos a encontrar un simple y sencillo maestro en una aula de clase, así como usted, profesor, sí, así como yo aquí en esta sociedad secreta, donde les hablo de Pentagrel y les hablo de Los Miserables y les hablo ahora de sociedades secretas, y que Adán ya hablaba, para poder entender la lingüística, que no nos podemos apartar de ese tiempo. Por ejemplo, podemos decir entonces nosotros que habían dentro de estas cuestiones en Ángeles, dentro habían comisarios, gente que por algún motivo entramos, como yo entrar a un grupo evangélico y cuando venga a ver me estoy bautizando con ellos, es una cuestión pública ahí, pero dentro hay una sociedad donde hay secretarios, hay un presidente, hay un vicepresidente, hay uno que recoge la ofrenda, hay otro que vende la empanada, y así cada cúpula, la otra que vende esto. Por lo tanto, al parecer, muchas cuestiones que en última instancia son necesarias se van dividiendo en grupos distintos y muchas veces opuestos, que profesan alternativamente las opiniones más opuestas para poder dirigir por separado y con confianza todos los partidos religiosos, políticos, económicos y literarios y culturales que están vinculadas y están entre ellas mismas entrelazadas y vinculadas para poder recibir una común orientación
con un centro desconocido donde está oculto el muelle, o sea, la matriz de todas ellas, que es muy poderoso, y así invisiblemente se propone mover todos los cetros, reinos y gobiernos de la tierra. Hasta ahí le voy a hablar un poquito y le estoy hablando un poquito de sociedades secretas para poder ustedes entender estas cosas y que es muy necesaria porque el mundo no se puede dejar en manos de cualquiera que para hablando en la esquina, que dice que yo esto y lo otro, porque los que sabemos y estudiamos y leemos no discutimos casi. Solamente aceptamos lo que dicen los demás y sus mitomanías. Por eso podemos decir, ¿acaso no ves ese perro negro que ronda por los sembrados y por el rastrojo, como si tendiera sutiles lazos mágicos alrededor de nuestros pies? Hay un círculo y ese círculo se está cerrando. Ya lo tenemos encima. Así habla un hombre que tiene mucha relación con el diablo y se llama Fausto. Se encuentra en el primer acto ante la primera puerta de este libro, escrito por un alemán llamado Wolfgang Goethe. Y de ahí que nosotros sabemos que hay muchas cuestiones que nos van determinando cómo mucha gente grande van entrando a estas cuestiones. Aparece un barón Hunts y el caballero de Ramsay y otros que fundaron los grados. Los grados son los que le pusieron los nombres a estos grados, grado 33, orden no sé qué, y le dieron nombre a los grados en los ritos y trabajaron siguiendo instrucciones del general de los jesuitas, por ejemplo, y del templarismo, que eran los hombres de los caballos, eran los jinetes de los caballos, de estos que se llamaron templarios. Entonces el templarismo es jesuitismo y fue creado por la orden jesuita. Y muchos fueron cuando en los primeros anales que no había la sociedad que se reúnen todos, muchos fueron quemados, muchos fueron perseguidos y muchos vieron que durante el día varias veces la rana profería palabras de adoración y las pedían que realizasen los milagros que desearan. Entre tanto, tallaban una cruz para inmolarla. Continuaremos con esta cuestión de secreto y lingüística para poder entender nosotros que nuestra lengua tiene muchos significados y cosas para las palabras y que si no hay un pensamiento que jinetee con la palabra para que nazca la filogénesis, nosotros nunca vamos a entender lo que hablamos. Y por eso nosotros hoy en día podemos hablar de una literatura peruana, por ejemplo, durante el periodo colonial. Podemos hablar de la literatura de los países del cono sur, de la boliviana, de la persa, de la literatura hebrea, con su máximo libro llamado la Biblia. Podemos hablar de la literatura contemporánea y todo esto necesita de los bloques lingüísticos que han pasado a través de las diferentes culturas y edades que ha tenido la especie humana, y así como aparece el español de los siglos de oro, la Real Academia Española de la Lengua, allá en esos siglos XVIII, que es una época importantísima para la lengua castellana, cuya fonética se había fijado a lo largo de los siglos y precedía en 1713, cuando se funda la Real Academia de la Lengua Española, que tenía un emblema, un crisol con la leyenda limpia, fija y de esplendor. Ahí la nueva institución pretende depurar, fijar y codificar el idioma, y por eso que cuando queremos hablar el buen idioma español, se conoce como barbarismo o extranjerismo que nosotros estemos metiéndole palabras de otros idiomas porque ella es pura y todavía no ha podido aparecer un esperanto que sea la única lengua de todo el planeta Tierra. Continuaremos en la próxima con esta cuestión de la lingüística, la lengua y las cuestiones secretas.